La muñeca. Contarles esto no será sencillo. Es una historia que mi abuela nos ha contado sobre unos sucesos por los que pasaron desde cuando ella era muy pequeña hasta cuando tuvo hijos. Hago énfasis en que es algo resumido y contado de la mejor manera para no mencionar sus nombres y evitar algún problema familiar. Todo se remonta muchos años atrás, cuando mi abuela era pequeña y pertenecía a una familia que vivía en las afueras de la ciudad, cerca del lago de Chapala, en un ranchito. Vivían en una casa algo humilde. En aquel entonces no había tanta gente y la comunicación entre la ciudad y los pueblos era realmente escasa. Mi abuela, la más pequeña de 5 hermanos y la tercera mujer de la familia, le gustaba mucho salir a caminar a las orillas del lago solo para ver qué pescaban, y si era posible que le regalaran algo. Era una situación que se daba a menudo, pues los mismos pescadores veían a mi abuela observándolos y les daba lástima, así que le obsequiaban algunos pescados. Pero un día las cosas cambiaron. Recién había pasado una tormenta y los pescadores habían ido a pescar. Mi abuela no tardó en salir al lago para ver qué podía traerse. Caminó por algunos minutos hasta llegar con un pescador que siempre le daba algo. Él la vio acercarse y se apresuró a entregarle algo, una muñeca de porcelana. Estaba llena de algas y mojada. El pescador le comentó a mi abuelita que la habían pescado con la red esa misma mañana. Mi abuela se emocionó al verla y se la aceptó. Era la primera muñeca que tendría en su vida. Se regresó corriendo a casa muy emocionada por el obsequio que le habían otorgado. Cuando llegó al rancho, inmediatamente una de sus hermanas se le quedó mirando y le preguntó qué traía entre manos, pero mi abuela se negó a contestarle. Sabía que su hermana se la quitaría y no se la devolvería. Su hermana mayor, quien era bastante posesiva, se acercó a ella y le arrebató la muñeca de las manos. Mi abuela insistió en que se la regresara, pero su hermana se negó, y mirándola de pies a cabeza, le dijo que era una muñeca fea y sucia que debía tirarse a la basura. De ese modo, su hermana se la llevó, dejando a mi abuelita llorando. Pasaron varias horas. Mi abuela ya se había tranquilizado y se encontraba en el vestíbulo con otros 2 de sus hermanos cuando escucharon que abrían la puerta. De pronto, su hermana pasó caminando con la cabeza mirando hacia abajo, sosteniendo la muñeca en sus manos. Mi abuela se alegró al ver que la muñeca estaba en buenas condiciones y le preguntó a su hermana si se la podía devolver. Su hermana le contestó de forma muy agresiva que la guardaría a ella. Caminó lentamente sin mirar a los demás y se encerró en su habitación con la muñeca. Tanto mi abuela como sus hermanos se quedaron impactados por lo que había ocurrido. Esa noche, mientras todos dormían, una carcajada extraña invadió la casa. Mi abuela se despertó y miró a su alrededor. Allí estaban su padre y su madre, dormidos a su lado, y sus hermanos pequeños en las demás camas. Pero de nuevo las carcajadas resonaron, y esta vez mi abuela estaba segura de que no provenía de nadie de la habitación. Se levantó en silencio y se encaminó hacia el pasillo, donde estaba segura de haber escuchado la voz. De pronto se escuchó un llanto similar al de una mujer. Lo primero que pensó mi abuela fue que una de sus hermanas mayores se había lastimado, así que corrió hacia la cocina, de donde creía que venían los sonidos. Cuando llegó a la puerta, su corazón casi se detuvo al ver lo que menos esperaba. Su hermana mayor estaba de pie justo al lado de la mesa, sosteniendo a la muñeca en una mano y apoyada en la mesa con la otra. Mi abuela le preguntó si estaba bien y su hermana le contestó con el mismo tono de voz agresivo, asegurándole que se encontraba perfectamente. Mi abuela le comentó que había escuchado risas y llantos y sintió curiosidad por ver de qué se trataba. Conforme mi abuela hablaba, su hermana se acercaba lentamente, y entonces pudo notar que la mirada de la muñeca estaba fija en ella. Claramente podía apreciar que la muñeca la observaba. Mi abuela pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, que todo era producto de su imaginación, cuando, de pronto, la muñeca parpadeó. Un escalofrío recorrió el cuerpo de mi abuela y dio varios pasos hacia atrás.
Le dijo a su hermana que la dejaría sola y que si necesitaba algo la llamara. Durante toda la noche se siguieron escuchando carcajadas, llantos y voces, pero mi abuela ya no se atrevió a ir a ver de qué se trataba. Por la mañana siguiente, mientras todos desayunaban, la única persona que no se había sentado a la mesa era la hermana mayor. Ella no quería salir de su habitación. Por más que los padres de mi abuela fueron a buscarla, ella les decía que la dejaran sola. Pasaron algunas horas. Mi abuela y sus hermanos estaban jugando en la sala, cuando de pronto un inmenso escalofrío recorrió su espalda. La temperatura había disminuido por alguna extraña razón. Entonces uno de los hermanos de mi abuela señaló hacia la pared, y todos miraron en esa dirección. La hermana mayor se asomó como si estuviera escondiéndose de ellos, y cuando notó que la estaban observando, se esfumó rápidamente. Al cabo de unos segundos, comenzaron a escucharse pasos lentos que se acercaban. Los tres se quedaron mirando hacia el pasillo, y entonces apareció la hermana mayor caminando de costado. En una mano llevaba la muñeca colgando, como si pesara varios kilos y apenas pudiera con ella. Se metió al baño, cerró la puerta y abrió la llave de la regadera para bañarse. Entonces, uno de los hermanos de mi abuela mencionó que eso fue escalofriante y que su hermana había cambiado mucho desde que llegó esa muñeca. Entonces, a otro de sus hermanos se le ocurrió la tonta idea de entrar por la muñeca para escondérsela. Mi abuela trató de advertirle que no lo hiciera, pues no era una muñeca cualquiera, pero su hermano le dijo que no pasaba nada, ignorando la advertencia. Se acercó a la puerta y la abrió lentamente para no alertar a su hermana mayor y entró por la muñeca. No pasó ni un minuto cuando de pronto se escucharon carcajadas desde el baño. No era su hermano ni su hermana quien se reía. Parecía ser que adentro había otra persona. De pronto, un horrible llanto resonó tan fuerte que mi abuela y su otro hermano se taparon los oídos. El llanto y las risas dejaron de escucharse. Lo único que se podía oír era el ruido del agua de la regadera. El padre de mi abuela llegó corriendo, preguntando qué había sido aquello. Estaba seguro de que había escuchado a alguien más dentro de la casa. Entonces la puerta del baño se abrió y se asomaron por dentro. Allí estaban su hermano y su hermana, ambos mirando hacia la pared como si estuvieran hipnotizados. El padre de mi abuela se acercó para hablarles, pero ambos tenían la mirada gris y sin vida. Entonces mi abuela notó algo que los demás pasaron por alto. Sentada sobre la tapa del retrete se encontraba la muñeca, con la cabeza ladeada. Parecía estar mirando a mi abuela de nuevo. Como les decía, el rancho estaba muy incomunicado con la ciudad en aquel entonces, así que al padre de mi abuela se le ocurrió llamar al médico del pueblo. Al mostrarle a sus hijos en esa situación, lo primero que dijo el médico es que quizás había sido la picadura de un animal que habita en la zona y que desafortunadamente causaba alucinaciones y estados catatónicos en las personas. Todo señalaba a que había sido eso. Solo quedaba cuidar de los enfermos hasta que se les pasara el efecto. Pero mi abuela tenía la certeza de que esto había sido causado como consecuencia de la muñeca. El padre de mi abuela no tuvo más remedio que acatar las indicaciones del médico. Durante la etapa del cuidado de sus hermanos, las cosas de ambos fueron guardadas en un baúl de madera, y dentro de él llegaron a meter también a la muñeca. Mi abuela al ver esto pudo sentir un enorme alivio. Las cosas de ambos hermanos se quedaron resguardadas en el baúl por un largo tiempo. Desafortunadamente, los hermanos de mi abuela no presentaron una pronta mejoría, sino todo lo contrario, su estado mental se agravó a tal grado que hoy en día ya es necesario cuidar de ellos para siempre. Por años, la muñeca estuvo resguardada en el baúl, el cual no se abrió sino hasta 13 años después, cuando la familia tuvo que hacer unos arreglos a la casa. Quien abrió el baúl fue mi bisabuela. Estaba buscando cosas de las que deshacerse. Entonces recordó a una familia que recién se había establecido cerca de la casa.
En esa familia tenían una niña pequeña de tan solo 4 años, así que a mi bisabuela se le ocurrió regalársela. Una tarde de sábado, los vecinos llegaron a la casa para buscar a mi madre. Tenían que salir a visitar a un pariente suyo en el hospital, pero por reglas del lugar no podían llevar niños, así que le pidieron a mi bisabuela que les ayudara a cuidar de su hija. A mi bisabuela le pareció buena idea, pero lo que tenía en mente es que mi abuela cuidara de la niña mientras ella preparaba la cena. La niña se quedó en la sala jugando, y mi abuela accedió amablemente a cuidarla. Decidió acercarse a la niña para conocerla un poco más, pero al preguntarle cómo se encontraba, se dio cuenta de que la niña no era muy sociable. También le preguntó qué le gustaba hacer, pero la niña no respondía. Estaba muy concentrada jugando con unos bloques de madera que se había traído de su casa. Mi abuela, un poco desesperada, decidió apartarse y sentarse en el sillón cuando de pronto se encontró con la antigua muñeca que le habían regalado, sentada a un lado de ella. Rápidamente se levantó del sillón y se acercó a su madre para preguntarle sobre la muñeca. Su madre le comentó que la había encontrado en el baúl y que hacía unos días se la había regalado a la niña. Mi abuela se acercó a la niña y le preguntó si estaba bien o si algo le había pasado en casa con la muñeca, pero la niña solo le contestó que a la muñeca le gustaba jugar a las escondidas. Desconcertada, mi abuela le preguntó cuándo pasaba esto, y la niña le dijo que pasaba siempre cuando ella estaba dormida. Mi abuela se acercó a la muñeca y la examinó. Parecía de lo más normal, pero ella sabía lo maléfica que podía ser. Le preguntó a la niña si estaría bien guardar la muñeca, a lo que la niña respondió que eso no le gustaba a la muñeca, porque siempre que la guardaba pateaba donde la metía y tenía que volver a sacarla. Antes de que mi abuela siguiera preguntando más cosas, mi bisabuela les pidió que se acercaran a cenar. En ese momento, en la casa solo se encontraban mis bisabuelos, mi abuela y sus 2 hermanos con problemas mentales, y la niña. Los demás hermanos se encontraban fuera o en casa de sus primos. Durante la cena, la niña no dejaba de vigilar a la muñeca, que estaba sentada en el piso. Mi bisabuela le comentó que no tenía de qué preocuparse, porque no se iría de allí. La niña pareció estar convencida, así que dejó de preocuparse por ella. Un poco después, la niña se quedó dormida en el regazo de mi bisabuela, así que decidieron llevarla a dormir, no sin antes encargarle a mi abuela que recogiera todos los juguetes de la niña y los guardara. Mi bisabuela se dio cuenta de que esa sería su oportunidad para deshacerse de la muñeca de una vez por todas. La tensión en la casa aumentaba con cada instante. Todos dormían excepto mi abuela, que se quedó para recoger los juguetes. Al final, dejó a la muñeca justo donde la niña la había dejado, sentada a mitad de la sala. Mientras recogía, mi abuela no apartaba la mirada de la muñeca, y cuando terminó, se quedó sentada cerca de ella. Mi abuela le dijo a la muñeca que sabía bien lo que le había hecho a sus hermanos, y que sabía que era una muñeca diabólica. La muñeca no reaccionó ni hizo nada, así que mi abuela se levantó del sillón y fue a buscar un costal para meterla dentro. Pero cuando regresó con el costal, la muñeca ya no estaba. Mi abuela se dio cuenta de que había cometido un error al dejarla sola por unos segundos, así que comenzó a buscarla. En ese momento escuchó que el perro comenzaba a ladrar fuera de la casa. Rápidamente salió de la casa y se dirigió hacia donde el perro ladraba. Allí lo encontró sentado con el cuerpo tenso, mirando hacia la oscuridad y ladrando asustado. Mi abuela se acercó lentamente y vio un par de ojos brillantes que tenían aterrorizado al perro. Rápidamente, mi abuela llamó a su perro para que entrara a la casa, y ambos corrieron hacia adentro. Mi abuela cerró todas las puertas, ventanas y tapó cualquier agujero por el que la muñeca pudiera esconderse. Esa noche, mi abuela no pudo conciliar el sueño como debería. Se quedó despierta con su perro, haciendo guardia por si la muñeca volvía a aparecer.
A la mañana siguiente, cuando todo parecía estar un poco más tranquilo, la niña se despertó y le habló a mi bisabuela. Mi abuela, que acababa de despertarse del poco sueño que había logrado, se percató de que la niña traía algo en brazos. Se dio cuenta de que era la muñeca. No entendía cómo había logrado regresar, pero la muñeca había encontrado la forma de colarse de nuevo hasta la niña. Horas más tarde, cuando la niña salió a jugar y dejó la muñeca nuevamente en el piso, esta vez el perro le ladraba de manera extraña, como si percibiera que se trataba de una muñeca maligna. Mi abuela ya tenía listo el costal, así que se acercó a la muñeca y la metió bruscamente en el costal. Luego subió las escaleras hasta el desván, donde se suponía que aún estaba el baúl. Sin sacar la muñeca del costal, la metió dentro del baúl y lo cerró con candado. En ese momento, una voz frágil se escuchó detrás de ella diciendo: «Mi muñeca». Mi abuela sintió que la sangre se le helaba, pero al voltear se dio cuenta de que era su hermana mayor. Esta última había visto a mi abuela meter algo en el baúl y había estado insistiendo, preguntando por su muñeca. Sin embargo, mi abuela tuvo que mentirle, diciéndole que no estaba allí y pidiéndole que no insistiera. Poco después, cuando la niña se dio cuenta de que le faltaba su muñeca, mi abuela se acercó a ella y le dijo que ya no tenía que temer, que se había encargado del problema. Por primera vez desde que la niña se quedó en la casa de los bisabuelos, sonrió, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Pasaron los años, y durante todo ese tiempo mi abuela mantuvo la llave escondida. Su hermana mayor continuó insistiendo por su muñeca, pero mi abuela siempre se la negó. Finalmente, después de mucho tiempo, mi abuela se casaría con mi abuelo y se llevaría varias cosas, incluyendo el baúl, a pesar de que ya había pasado mucho tiempo desde el último incidente con la muñeca y que mi abuela ya era una mujer adulta, casada y con su propia familia. El recuerdo de aquellos eventos seguía persiguiéndola como un amargo recuerdo. A pesar de haber dejado atrás el rancho y la casa donde ocurrieron esos sucesos, el terror que la muñeca infundió en su vida aún persistía en su memoria. Pero a pesar de que le seguía temiendo, no podía dejarla en la casa con sus padres y sus hermanos. Ellos correrían mucho riesgo, así que mi abuela decidió correr el riesgo quedándose con el baúl. Una noche, mientras ordenaba algunas pertenencias en el desván de su nueva casa, encontró la llave del viejo baúl donde encerró a la muñeca. El hallazgo la llenó de una inquietud profunda, pero también sentía una enorme curiosidad. Se preguntaba qué había pasado con la muñeca. Decidida, pero un poco temblorosa, mi abuela decidió abrir el baúl y enfrentar su pasado. Al girar la llave y levantar la tapa, una ráfaga de aire frío y rancio salió de su interior, como si el baúl estuviera encerrando algo más que una simple muñeca y papeles viejos. Entre telarañas y polvo, la muñeca se encontraba fuera del costal. Mi abuela recordaba que la había amarrado. La mirada de la muñeca era vacía y su sonrisa siniestra aún permanecía intacta. Tenía algunas mordidas, lo que parecía ser de un roedor, y la ropita estaba muy sucia. Mi abuela la levantó y se quedó mirándola por varios segundos. Tenía la sensación de que en cualquier momento la muñeca se retorcería. En eso, una terrible sensación de malestar la invadió. El ambiente se tornó turbio y el aire se puso tan denso que apenas podía respirar. Mi abuela miró a la muñeca con mucha rabia y la metió rápidamente en el baúl. Cuando estuvo a punto de cerrarlo, pudo escuchar una voz que parecía venir de la muñeca. A mi abuela le dio un horrible escalofrío y sintió un miedo paralizante que se apoderó de ella, pero se obligó a mantener la compostura. Con mano firme tomó la tapa del baúl y lo cerró fuertemente. Por último, colocó el candado de nueva cuenta. Mi abuela ya estaba decidida a deshacerse de esa presencia maligna de su casa de una vez por todas. Así que le pidió al abuelo que le ayudara a llevar el baúl a un bosque que se encontraba cerca de donde vivían. Lo que pretendía mi abuela era llevar el baúl y enterrarlo con la muñeca dentro.
Entre los dos cargaron el baúl a la camioneta familiar y se fueron a realizar esta tarea. Después de 1 hora de viaje en automóvil y de haber llegado al bosque, mi abuela le indicó a mi abuelo dónde quería enterrarla. No les llevaría mucho tiempo, así que mi abuela aprovechó para contarle todo al abuelo y que supiera la razón por la cual estaba haciendo eso. Los dos comenzaron a cavar, y mientras lo hacían, mi abuela mencionó a mi abuelo que presentía que algo no estaba bien, y que además podía sentir que alguien los observaba. Entre los dos lograron excavar un agujero profundo donde arrojaron el baúl, para después echarle toda la tierra encima. Mientras lo hacían, mi abuela rezó un par de Padres Nuestros y un Ave María, rogándoles que la muñeca no volviera a ver la luz del día. Mi abuela empezó a sentir un gran alivio cuando vio por fin el agujero cubierto. Ella mantenía la fe en que toda esta pesadilla finalmente llegaría a su fin. Sin embargo, su tranquilidad le duró muy poco. Por varios días, mi abuela tuvo pesadillas y la sensación de que alguien la estaba observando. Incluso escuchó susurros que le pedían que la liberaran. Mi abuela sabía que todo esto acarrearía consecuencias, así que decidió visitar a un psicólogo. Recibió tratamiento que la ayudó a sobrellevar todo este estrés, pero los susurros no terminaron. Una tarde, mi abuela tuvo que hacer un mandado en un poblado cerca de donde vivían, así que le pidió a mi abuelo que fueran en el auto. Conforme avanzaban en la carretera, mi abuelo se percató de que la neblina del camino se ponía cada vez más densa. Mi abuela se dio cuenta de que se encontraban cerca del lugar donde habían enterrado a la muñeca, así que le pidió al abuelo que acelerara el paso, al menos para no quedarse varados en ese lugar. Sin embargo, la neblina no les permitía avanzar con más velocidad, y mi abuelo tuvo que bajar considerablemente la velocidad. Minutos más tarde, a un costado del camino, ambos se dieron cuenta de que había una persona parada más adelante. Se trataba de una mujer con el cabello blanco, llevaba un camisón blanco. Mi abuelo le comentó a mi abuela que probablemente se trataba de alguien que había tenido un accidente y que debían ayudarla. Mi abuela se mantuvo en silencio, pensando que quizás no era una buena idea. Mi abuelo estacionó el auto casi al lado de la mujer, encendió las luces altas para poder ver un poco más, y ambos se dieron cuenta de quién era. Era la hermana de mi abuela. Tenía las manos embarradas de lodo y todo el camisón estaba cubierto de tierra también. Mi abuela bajó del auto y le preguntó qué estaba haciendo allí, pero su hermana no le contestó. Rápidamente abrió la puerta trasera del automóvil e invitó a su hermana a subir, pero ella no se movía. Mi abuelo también bajó del automóvil, se acercó a ella y le dio un pequeño empujón para que caminara hacia el automóvil. Lentamente se metió en el asiento trasero. Condujeron de vuelta hacia la casa. Durante el camino, mi abuela le preguntaba a su hermana si todo estaba bien o por qué se había salido de casa, pero su hermana seguía sin contestarle. De pronto, mi abuela percibió un olor familiar, un olor que no había sentido en mucho tiempo, y que de inmediato le trajo a la memoria el momento en que abrió el baúl donde se encontraba la muñeca. Se dio cuenta de lo que estaba pasando. Rápidamente, mi abuela se levantó de su asiento y miró las manos de su hermana. Se dio cuenta de que escondía algo entre el camisón. Era la muñeca maldita. Se la pidió, pero su hermana no quería dársela. Por más que mi abuela intentó arrebatársela, su hermana parecía más fuerte y forcejeaba cada vez más. De pronto, ella abrió la puerta trasera y saltó del automóvil hacia un lado de la carretera. Pararon el automóvil y salieron a ayudarla. Afortunadamente, no iban tan rápido, así que no sufrió ninguna fractura grave, solo raspones y golpes. Mi abuela ayudó a su hermana a levantarse, quien aterrada gritó al darse cuenta de que no tenía la muñeca en sus manos. Mi abuela buscó por todas partes para ver dónde estaba y la vio en medio de la carretera. Su hermana intentó ir por ella, pero entre mis abuelos la contuvieron y la volvieron a subir al auto a la fuerza.
Fue entonces cuando mi abuelo dijo que iría por la muñeca para volverla a meter en un saco que traía en el auto. Pero justo cuando puso un pie en la carretera, un autobús de pasajeros pasó en ese momento, aplastando la muñeca y destrozándola. Mi abuela se tapó los oídos, pues cuenta que pudo escuchar un horrible grito de dolor. Mi abuelo regresó al automóvil y les dijo que había quedado hecha pedazos. Arrancó el automóvil para regresar de una vez por todas a casa. La hermana de mi abuela se mantuvo en cama sin hablar ni comer. Permaneció allí durante mucho tiempo, bebiendo solo un poco de agua de vez en cuando. Mi abuela se puso en contacto con su madre para contarle que estaba con su hermana. Mi bisabuela le comentó que días antes la hermana había mostrado una mejoría, pero estaba obsesionada con recuperar su muñeca, especialmente preguntando por el baúl. Cuando se dio cuenta de que mi abuela tenía el baúl, comenzó a insistir en ir a buscarlo. Como se lo negaron, optó por salirse de casa e ir a buscarlo. La salud de la hermana de mi madre empeoró. Incluso un médico fue a verla y mencionó que era necesario hospitalizarla, pero no llegaron a eso. Su hermana falleció una semana después de que la muñeca fue destruida. Al funeral asistió toda la familia, incluso el otro hermano que también padecía una enfermedad mental. Se le notaba en mejores condiciones, hablaba con más fluidez que antes y su comportamiento había mejorado notablemente. Algo que mi abuela mantuvo en secreto durante mucho tiempo es que aún puede escuchar las palabras de la muñeca pidiendo que la libere. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.